El cántico que nosotros cantábamos, que el hermano Miguel Ángel cantaba, era el himno Bellas Palabras de Vida. Así que hoy vamos a ver cuáles son esas bellas palabras de vida que Jesucristo, nuestro Señor, quiere que nosotros oigamos. Así que para eso es muy importante nosotros poder levantar esta palabra que nosotros vamos a compartir para darnos cuenta exactamente cuáles son las palabras que necesitamos oír. Entonces así comenzamos. Salmos capítulo 46, verso número 10. Leemos: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Sí, eso es todo. Salmos 46, 10, Salmos 46, verso 10 dice: Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Sí? En esta mañana yo meditaba acerca de mi vida espiritual. Yo miraba mi vida y en relación a lo que yo hago, en cómo me muevo, ¿sí? Cómo yo medito, las cosas que yo hago, ¿sí? Y realmente me podía dar cuenta, ¿sí? En mis debilidades y en cómo he llevado mi vida de fe desde que recibí la salvación. Yo recibí la salvación en el año 2024, en el mes de diciembre del año 2024. Y desde ese momento, pues para mí ha sido de mucho gozo, de mucho agrado, de mucha bendición, todo lo que hasta ahora he vivido, porque para mí ha sido de mucho crecimiento poder reflejarme en las bellas palabras de vida que hoy nosotros conocemos, que es la Biblia. Sí, en la Biblia está contenido el corazón de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, lo oigamos, porque afuera existe una ciencia llamada la ciencia del bien y del mal, y esa ciencia del bien y del mal solamente lo que busca es engrandecer el ego de las personas, ¿sí? Y una vez engrandecido el ego de las personas a través de este conocimiento, creen que ya pueden alcanzar el cielo. ¿Sí? Nosotros, de hecho, vemos una referencia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 8, que el mismo apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y muchos a partir de este verso dicen: se da cuenta que no podemos decir que no tenemos pecado, pero al nosotros saber el contexto de lo que el apóstol Juan nos ha dicho acerca de ese verso en especial y lo que está pasando en la historia de ese momento, encontramos que existe un grupo llamado los gnósticos, y los gnósticos era un grupo de personas que ellos decían que en el espíritu no había pecado y que en la carne se le podía dar rienda suelta a lo que uno quisiera. Entonces se podía hacer lo que se quería hacer, ¿sí? Estar en fornicación con la mujer que tú querías, hacer lo que quisieras en la carne, podías darle rienda suelta en la cara. Entonces yo decía: no, no hay pecado, nosotros podemos hacer lo que queremos. Lamentablemente muchos cristianos desconocen esta parte de la historia, y porque el apóstol San Juan nos está dejando esto a los hijitos, porque cuando leemos la carta de Primera de Juan nos damos cuenta de que esa carta es única y exclusivamente para salvos, para justos, no para más nadie, sino para la congregación de los justos. Entonces, de esa manera, el apóstol San Juan está armando a todos los hijitos para que puedan confrontar esa secta, para que puedan confrontar esa denominación que se levantaba y decía: no, no tenemos pecado. Pero ¿quién de nosotros puede decir que no tiene pecado? La Biblia nos enseña que sí existe el pecado y que ese pecado viene desde un hombre llamado Adán. La Escritura nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, que por tanto, como la muerte pasó a todos los hombres, así todos. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, verso número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, sí, que a través de la Escritura el hombre, sí, puede darse cuenta de que sí es pecador. Entonces esa secta se levantaba para decir: no, nosotros no tenemos pecado, nosotros podemos darle rienda suelta al pecado. Entonces sí, yo veía mi vida de fe esta mañana, dándome cuenta de mi debilidad, dándome cuenta de cómo a veces hago las cosas, sí, de cómo me dejo llevar también, engañado por el pensamiento. Aún siendo justo, yo digo: wow, estas cosas a mí me pasan, sí. Entonces veía mi propia debilidad, sí, pero también viendo mi propia debilidad, yo me acordaba de la palabra de Dios, y mientras que yo me acordaba de la palabra de Dios, saltaban muchos versos, ¿sí?
muchísimos versos bíblicos que venían a mi mente. Y uno de ellos lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. Vamos a leerlo. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, este verso me saltaba y también me saltaba el verso con el que nosotros comenzamos este live, ¿sí? De Salmos 46, verso 10. Entonces yo podía darme cuenta que yo, viéndome a mí mismo, soy una persona muy desorganizada, sí, que yo desatiendo muchas cosas que tengo que hacer porque me olvido de lo que tengo que hacer, entonces me preocupo, o mejor dicho, me aparto de lo que tengo que hacer realmente y me voy de verdaderamente oír las bellas palabras de vida. Entonces me pongo a hacer otras cosas y me olvido realmente de lo importante, ¿sí? Para nosotros lo importante es meditar en la palabra de Dios. Sí, lo bueno que nosotros podemos hacer es estar cerca de Dios. Eso nos lo enseña el Salmo 73. Sí, vamos a leerlo, Salmo 73. Salmo 73, verso 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ese es el bien que nosotros podemos hacer, el acercarnos a Dios, ese es el bien. No hay otro bien que nosotros podamos hacer. Entonces, yo meditando en mi manera de conducirme, me daba cuenta que yo me desatendía muy rápido, que era fácil ser engañado, o sea, que Satanás me engañara por el pensamiento y me dejaba de ir. Y yo veía mi vida y decía, wow, qué tremendo. Y a través de eso, pues, podía observar mis debilidades, ¿sí? Entonces, viendo mis debilidades, yo podía recordar que Dios me hacía a mí perfecto, que Dios me hizo justo y que Dios me hizo santo, ¿sí? En la meditación de la palabra de Dios. Nosotros hemos leído el Salmo 46, verso número 10, en este live de esta noche. Y aquí dice, estad quietos. Pero yo viendo mi vida, yo decía, wow, qué difícil a veces se me hace quedarme quieto. Y qué difícil es para el ser humano quedarse quieto. Hay tantas obligaciones, tantas cosas por hacer, tantas cosas que uno tiene que bregar en el día, que a veces se le olvida lo verdaderamente importante o el bien verdadero, que es acercarnos a Dios, ¿sí? El acercarnos a Dios, podemos darnos cuenta hoy en día que es estar cerca de su palabra, meditando en su palabra, ¿sí? Vamos a ver esa referencia en el Salmo número 1. Hoy estamos con los Salmos. En el Salmo número 1, verso número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Este será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Entonces, yo viendo esta manera de conducirme, podía reflejar mi vida solamente a través de la palabra de Dios, pero dándome cuenta que también soy muy engañado todavía. Satanás viene con los pensamientos y a veces, sí, lamentablemente me doy cuenta que me voy por esos pensamientos. Y yo decía, wow, Señor, aún soy débil, ¿sí? Necesito de tu gracia, necesito de estar en todo momento dándome cuenta que estoy crucificado contigo y que ya es el tiempo de que me dé cuenta cómo Satanás nos engaña. Entonces veía mi vida de fe cómo Satanás viene y quiere engañarnos, cómo pone pensamientos y uno sin darse cuenta, uno se va. Uno agarra y obedece ese pensamiento y no lo medita, no se va profundamente a darse cuenta por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué actúo como actúo, sino rápidamente a través del pensamiento me voy, ¿sí? Y no hay un pensamiento profundo, no hay una meditación en el momento de por qué voy a hacer lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces yo veía mi vida en ese momento y me daba cuenta de cómo era engañado por Satanás a través del pensamiento. Pero el verso que nosotros estamos leyendo es: estad quietos. Eso, Dios nos está diciendo, quédese quieto, está quieto y conoced. Parece contradictorio que para que conozcamos, o sea, la gente quiere hacer algo para conocer a Dios, pero Dios quiere que nos quedemos quietos para que lo conozcamos. Entonces nos damos cuenta de eso, ¿no? Muchos afuera están tratando de hacer muchas cosas para conocer a Dios a través de sus fuerzas, a través de muchas cosas,
pero Dios quiere que nos quedemos quietos. Vamos a leer hoy, en relación a este verso bíblico, en el libro de Lucas, capítulo 10, dos mujeres que estaban, una hizo una parte espectacular y otra hizo algo que a Jesús no le agradó. Lucas capítulo 10, verso 38 hasta el 42. Leemos. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¡Wow! Maravilloso. ¿Sí? Nosotros viendo esta porción de la Escritura nos damos cuenta que existe una relación de dos corazones. Un corazón que está turbado, que está afanoso, quiere hacer algo, quiere hacer. Entonces, dentro de ese mismo afán, guiado por su pensamiento, guiado por su propio afán, le dice al que está quieto, mira, ven y me ayuda aquí porque yo no puedo sola. Pero a nuestro Señor Jesucristo no le agrada eso. ¿Sí? Hay tiempo para todo, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que nos aquietemos y podamos oírle. Esto para el mundo puede ser muy difícil, esto para el mundo puede sonar entendible porque lo estamos hablando en este momento, pero es tan complicado para muchos y se hace complicado por el afán del mundo, por los quehaceres, porque tengo que pagar el colegio de mis hijos, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo que hacer, porque tengo que ir, porque tengo que hacer esto, porque me desvío de las preocupaciones de la vida. Pero para Jesús le agrada a aquel que se queda quieto y le oye. Esto le agradó a Jesús. Leemos nuevamente en el verso 42 que dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. O sea, no te voy a permitir que ella vaya y te ayude, porque ella ha tomado la mejor parte. Ella ha preferido conocerme. Ella se ha aquietado para conocerme. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús? Aquí nos los está mostrando, quedándonos quietos. Hay demasiadas cosas por hacer afuera. Pero cuando nosotros escuchamos y tenemos dirección, sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Es importante tener dirección, porque si no sabemos a dónde nosotros vamos a ir, cómo nosotros vamos a tomar un camino, es necesario que cojamos la dirección, pero primeramente oigamos la voz para que seamos dirigidos. ¿Sí? Nosotros, la Escritura nos refiere a nosotros como ovejas, ¿sí? Y es muy precioso, pero las ovejas solamente oyen al pastor. Viendo un video en internet, habían varias ovejas en un pastizal y habían personas que le silbaban a estas ovejas y le llamaban y nada. Y así venían otras personas. Pero venía el pastor, el dueño de las ovejas, y le hacía un sonido particular y las llamaba y se veía como las ovejas venían al pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque reconocen la voz de su dueño. Así nosotros podemos ver este ejemplo por este caso de la vida real. Cómo nosotros a través de oír podemos tener dirección y saber a dónde ir. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios quiere ser conocido. Vamos a leer el libro de Jeremías. El libro de Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere ser conocido. Qué bello. Dios quiere ser conocido. Dios quiere que lo conozcamos. Pero el hombre turbado, afanado, preocupado, no conoce a Dios.
El hombre o la mujer tiene una idea de Dios en su mente y no conoce a Dios porque está como la mujer que nosotros leímos en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 38. ¿Sí? Lucas 10, verso 38 dice que Marta, en el verso 41, Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas. Entonces, la persona turbada y afanada con muchas cosas no puede conocer a Jesús. No puede, porque su cuerpo, su mente, el engaño de Satanás le quiere hacer que voy a hacer, tengo que hacer. Pero Dios quiere que descansemos. Dios quiere que lo oigamos. Nosotros iniciamos este live, mi hermano cantaba bellas palabras de vida. Oh, cántánmelas otra vez, bellas palabras de vida, cantánmelas otra vez. Es necesario que nosotros oigamos la palabra de Dios, porque al oír la palabra de Dios, nosotros vamos a tener el ritmo de poder movernos y saber cómo conducirnos. Para nosotros esto tiene que ser primordial. La Escritura dice, buscad primeramente el reino, pero para nosotros tiene que ser importantísimo lo que David expresó en los mismos salmos. Tus palabras son las que me conducen y son lámpara a mis pies, ¿sí? Para nosotros tiene que ser lo primero, lo más importante tiene que ser que cuando nos levantemos, la palabra de Dios es lo que va a conducirme en este día. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer. Y Satanás se quiere aprovechar de eso para hacernos turbar, para confundirnos, para que nosotros empecemos a hacer otras cosas y no descansemos en Jesús. Dios quiere ser conocido, como leímos en el libro de Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24. ¿Qué tiene que hacer una persona para conocer a Dios? Debe quedarse quieto. Muchos llegan a estos live y solamente colocan versos bíblicos, o muchos llegan a nosotros y nos dicen creer, conocer a Dios, y realmente desconocen el corazón de Dios porque ellos todavía dicen el engaño que Satanás ha puesto en sus corazones y en sus mentes, y de su boca sale solo condenación. Ellos hablan y se están condenando a ellos mismos. ¿Sí? Jesús dijo, ni yo te condeno, pero ellos dicen, soy pecador. ¿Cómo así? Sí, Jesús dijo, ni yo te condeno, pero la persona se condena cuando dice, soy pecador. Entonces, no han oído a Jesús, que Jesús dijo que Él vino a darnos vida, que por Él se da el testimonio del perdón de los pecados. ¿Sí? Por Jesucristo se da perdón de pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién puede oír eso? Una persona que se puede quedar tranquila, una persona que puede oír, una persona que puede reflexionar sobre su vida, darse cuenta, oye, mi vida ha sido de esta manera, he hecho muchas cosas, ¿sí? Ciertamente puedo verme desesperanzado, capaz pobre espiritualmente, ¿sí? Y de esa manera encuentra el refugio en nuestro Señor Jesucristo y puede descansar en las preciosas palabras de Jesús, ¿sí? María escuchó a Jesús y no se le quitó su parte, ¿sí? Vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 4, versos 20 y 22, lo que Jesús quiere que nosotros conozcamos. Es importante que nosotros conozcamos lo que Dios preparó y lo que Él quiere que nosotros conozcamos para que lo que Dios ha traído al mundo sea para con nosotros. Es importante. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versos 20 y en adelante dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Yo mientras leía esto, yo pensaba y me reía en mi cuarto, ¿será que una persona tiene que inclinar el oído así? ¿Será que la Biblia quiere que nosotros bajemos el oído? No. Cuando nosotros vemos la Biblia, ¿sí? Dios quiere que nuestro corazón esté humillado, esté abajo. Un corazón que está humillado le es fácil oír. No sé si se han dado cuenta de los niños cuando están aprendiendo. Ellos tienen su mirada hacia arriba. Los niños tienen su mirada así, vacíos, ¿verdad? Están completamente vacíos, solamente mirando hacia arriba para oír y aprender de su mamá y de su papá, ¿sí? De esa misma manera, Dios quiere que nosotros podamos inclinar el oído, podamos inclinar nuestro corazón para recibir de Dios, ¿sí? Entonces nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 5, verso 20, Hijo mío,
está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, verso 21, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a tu cuerpo. Vamos a detenernos en el verso 22, porque son vida a los que la hallan. O sea que el que logra oír a Jesús, el que logra oír a Dios, halla la vida, halla la vida. Esto tiene que saltar en nosotros, haya la vida. El ser humano cree que está vivo. El ser humano piensa que porque celebró carnaval, fue a un cumpleaños, celebró una fiesta, se graduó, alcanzó ciertas metas, aquí cree que está vivo. Pero normalmente ya las personas cuando llegan a una edad avanzada empiezan a pensar en la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo ha sido el único que dijo, yo soy la vida. La vida no se le puede dar a alguien que tiene vida porque ya tiene vida. Mas cuando nosotros leemos la Biblia, teniendo ese corazón humillado hacia abajo para recibir, ¿sí? Jesús dijo que solamente los muertos son los que pueden oír. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán. Y el que lo oyere vivirá. Entonces aquella persona que logra oír a Jesús alcanza la vida. Pero para que una persona pueda oír, tiene que tomar la posición de María, quedarse quieto, sentarse y oír a Jesús. Aun cuando haya muchas cosas por hacer, lo primero es, voy a oír a Jesucristo. Voy a oír, porque ciertamente desde nuestro corazón, que es malo y perverso, dice la Escritura en el libro de Jeremías, ¿sí? Este corazón salta muchos pensamientos, vienen muchos pensamientos y muchas veces nosotros obedecemos esos pensamientos. Y Dios permite también que nosotros oigamos esos pensamientos para que nos demos cuenta, no confíes en ti, no confíes en ti, quédate quieto y conóceme para que sea exaltado en la tierra. Sí, Dios quiere ser exaltado a través de nosotros, pero para que sea exaltado a través de nosotros, nosotros tenemos que despojarnos de nosotros mismos, ¿sí? Tirar a la basura todo lo que nosotros creemos que sabemos, que somos, que pensamos, que decimos. Nada de eso somos. Nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo y esta es la mente de Dios, su palabra. Nosotros nos damos cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo el segundo pacto y lo cumplió, empezó a cumplirlo con la mujer adúltera, había muchos de ellos que estaban ahí, que iban a apedrear a esta mujer, y nuestro Señor Jesucristo dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. La Escritura dice que todos ellos se vieron acusados por su conciencia. La conciencia acusa de pecado. La palabra de Dios dice que Jesús terminó con el pecado. Repito, la conciencia acusa de pecado. La palabra de Dios dice que Jesús terminó con el pecado. ¿A quién le vas a creer? ¿A la conciencia que acusa de pecado o a la palabra de Dios que dice que Jesús terminó con el pecado, que Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados? Eso es hallar la vida que nosotros estamos leyendo en Proverbios capítulo 4, verso 22, porque son vida a los que lo hallan, porque es vida al que lo halla y medicina. Jesús vino a sanar, a levantar, ¿sí? A dar vida. Pero ¿quién puede hallar la vida? El que se despoja de sí mismo, el que sale de estar turbado de los pensamientos, en el que se aquieta y dice, Señor, hágase como usted dice. Marta debió haber dicho, Señor, está bien, me voy a sentar aquí y lo voy a escuchar. Pero ya no estaba diciendo eso. Señor, haga que María venga y me ayude, Señor. Venga que acá para que haga los oficios también conmigo. Y así hay muchas personas. Déjame primero ir al banco, déjame primero ir a trabajar, déjame primero ir a hacer esto. Y eso lo veía yo esta mañana con cómo me movía yo. ¿Sí? Dándome cuenta cómo todavía Satanás quiere venir y meter pensamientos y me iba a través de esos pensamientos. Pero no me quedaba quieto. Y Dios nos pide en su palabra que podamos aquietarnos. Yo meditando en esto, veía mi vida de fe, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la buena noticia que Jesús venía a contar cuando entraba a esa aldea? Que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba y vino a la tierra para perdonar los pecados del mundo.
Jesús vino acá para cargar con los pecados del mundo. Ya Jesús cargó todos los pecados, por consiguiente ya no hay pecado. Nosotros vemos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 3:20, algo maravilloso, ¿sí? Jesucristo es un caballero totalmente, ¿sí? Y él llega, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, nosotros no podemos ver en la escritura que Jesús llega con mucha caballerosidad, le explica, entra a esta aldea, está hablando con sus discípulos, María se sienta ahí, Marta está afanada, pero Jesús, un caballero, entra caballerosamente a hablar las palabras de vida. Pero aquí dice, y estamos leyendo, he aquí yo estoy a la puerta, y Jesús está a la puerta en este momento. Jesús está tocando la puerta a muchos que están viendo este video, este live, y muchos de los que lo van a ver, está tocando la puerta y les está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón como el niño que recibe, sí papá, sí mamá, así Jesús entra y da vida eterna. Pero ¿para quién es la vida? La vida es para aquel que se reconoce que no tiene ninguna condición, aquel que se da cuenta, Señor, verdaderamente yo soy como Marta. Yo soy turbado, Señor. Yo me afano, Señor. Yo estoy totalmente preocupado por lo que hice. Yo estoy preocupado por lo que he hecho. Señor, yo no puedo tener paz en mí, Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hago lo hago por el afán del mundo, por el mal que hay en el mundo y hay en mí. ¿Sí? Entonces me veo movido por eso. Entonces, esa persona que se da cuenta que es difícil quedarse tranquila, pero logra oír a Jesús, quitando afuera sus pensamientos, despojándose de sí mismo, puede venir la voz del Señor y entrar esa palabra. ¿Qué palabra quiere hablar Dios a ese corazón? Hay una palabra maravillosa que Dios quiere que el ser humano crea en su corazón. ¿Sí? Dios quiere que el ser humano crea que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Eso está buscando Jesús, que creas en tu corazón que Él ya murió por ti, que ya tú no tienes que pagar ninguna deuda, que no existe nada, que tan solo tú con oír, tomar el ejemplo de María, sentarte a oír. Para muchos a veces es difícil oír 30 minutos de una predicación, 10 minutos, se le hace complicado, es más fácil estar oyéndose a sí mismo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que así como María, esa es la parte que no se nos va a quitar. Pero Dios, Jesucristo, ve mal a aquel que está afanado por las cosas del mundo, ¿qué tal? Sí, hay cosas que tenemos que hacer y son importantes hacerlas y hay que hacerlas, pero todo tiene su tiempo. Lo primero que uno hace al montarse en un carro es encender, ¿sí? Igual uno, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros primero? Lámpara es a mis pies tu palabra. Que lo que nosotros venga el primer día en la mañana sea la palabra de Dios, que podamos meditar, como decía el Salmo 1, para que podamos ser conducidos en aguas tranquilas. Que todo lo que venga, esa bulla que venga, siempre esté en las bellas palabras de vida que nos conduzcan a nosotros, que nos lleven a nosotros, para cual sea la situación que sea, nosotros podamos estar calmados y poder responder como Dios quiere que respondamos. Viéndome así, yo a través de mi vida de fe podía encontrar que aún sí, Satanás engaña a través del pensamiento. Entonces podemos darnos cuenta que Marta hizo algo que a Jesús le desagradó, pero María tomó la mejor parte. Hoy la parte que Dios quiere que nosotros tomemos es quedarnos quietos, oír a Jesús y reconocer que Él ya murió por nuestros pecados. Y eso a nosotros nos da vida eterna. Aquel que logra oír a Jesús y creer en Él obtiene el don de Dios y el sello del Espíritu Santo, solo por oír a su palabra. Así nosotros compartimos el corazón de Dios, que es el perdón de los pecados. Entonces despedimos esta transmisión en este momento. Le doy el pase a mi hermano. Amén, es muy importante porque la palabra de Dios es la vida, ¿no? La Biblia dice, ¿no? El que no se haya inscrito en el libro de la vida. Las personas piensan que es un libro cualquiera, un libro mágico que solamente está en el cielo, no.
Esas son las palabras, es la Biblia. Lo que nosotros tenemos como las escrituras es el libro de la vida. Y esas palabras, no sé si es... Hay un versículo en el Evangelio según San Juan que dice que, que Jesús vino pues, a darnos vida, ¿no? En vida en abundancia. Y otra palabra que dice que, pues habiendo creído en Él, habéis pasado de muerte a vida. No sé si... Juan capítulo 5, versículo 24 para terminar. Aquí lo voy a decir rápidamente. Ya pues la gente que está viendo esto, pues en la repetición, pues es más fácil, ¿no? Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces es importante que puedan recibir esta palabra. Dejen sus prejuicios, sus pensamientos, sus experiencias. Es que a mí me pasó esto, y me pasó esto aquello, y me pasó esto, y me pasó. Pero bote esas experiencias y reciba la verdad, lo que se está compartiendo acá, que es la verdad. Entonces, vamos a orar, voy a orar yo. Entonces vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias porque estas bellas palabras de vida nos han dado esa posibilidad de poder conocerte a ti, Dios. Tú permitiste cualquier cosa en nuestra vida para poder tener esa luz del Evangelio que resplandezca en nuestro rostro, como lo dice tu palabra, ¿no? La luz del Evangelio en nuestro rostro. Hay personas que en este mundo, el Dios de este siglo, de este mundo que es Satanás, el diablo, ha cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no les sea revelado, no les sea reflejado la luz del Evangelio. Pero a nosotros que hemos oído y respondido con fe, escuchando tu palabra, haciendo ese requisito que dijo Jesús, que el que quiere venir en pos de mí, niéguese, que se niegue a sí mismo. ¿Pero qué se refiere? Negar su pensamiento, su punto de vista, sus prejuicios, lo que esa persona cree, lo que esa persona cree, simplemente por una experiencia que ha vivido. Pero es importante que nosotros podamos votar todo eso y recibir la verdadera palabra. Porque si nosotros nos concentramos o nos acogemos a nuestros pensamientos, a lo que dicta nuestro corazón, a lo que nosotros vemos con nuestra vista, ninguna manera podemos creer en Dios, en la palabra. Estaríamos nosotros rechazando su palabra, no poder ver la obra de Dios. Y Satanás hace de esa manera. Satanás nos cubre con un velo para que nosotros constantemente estemos concentrados en nosotros mismos, nos veamos a nosotros mismos como si nosotros fuéramos el centro del universo. Pero no es así. Entonces, quitándose ese velo por la palabra, quitándose ese velo por la luz de Cristo, la luz del Evangelio, podemos tener verdadera felicidad, verdadero gozo, porque ahora conocemos a Dios y sabemos que en Cristo no hay pecado, porque Él vino a quitar el pecado, una vez y para siempre, que Jesucristo terminó con el pecado. Padre, gracias te damos, bendice a los hermanos, bendice a la iglesia, bendice a tu siervo de aquí a la iglesia en Colombia, el ministro, el siervo de Dios. Bendícelo, permítele la salud para que se recupere, Dios. Bendice a los hermanos y que con esta palabra que se ha compartido el día de hoy, puedan luchar con fe, responder con fe a Dios. Y puedan las personas que estén escuchando esto recibir la salvación, el perdón de sus pecados. Padre amado, te damos gracias, bendice a todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.